Amigos, 7:29 de la mañana, lo anunciado, nos encontramos con Giovanna Peñaflor, directora de IMACEN, analista también política, Fernando Tuesta, por supuesto, también analista electoral, es presidente de la OMPE, también con experiencia en la ciencia. ¿Es ciencia de las encuestas? Estamos conversando en la actividad encuestadora a la cual, digamos, siempre... Durante un gobierno la popularidad presidencial está medida básicamente por las encuestas, ya sabemos que siempre más o menos al final va subiendo, ¿no? Pero nuestra adicción a las encuestas se manifiesta por completo en campaña electoral, donde un par de puntos arriba, un par de puntos abajo, ahora lo que vemos es una suerte de triple empate, pero con un margen de error de 2.5% en esta encuesta de GFK. ¿Qué nos dice una situación como la que vivimos en términos electorales, Giovanna, donde no, como decíamos fuera de cámara, lo único claro parece ser que Keiko Fujimori está arriba, ¿no? Mira, las encuestas son una técnica usada por las distintas ciencias sociales para acercarse al conocimiento de su objeto de estudio, ¿no? En realidad, la estadística, ¿no es cierto?, como tal, es la base de las encuestas. Sí es un tema científico, es un tema matemático, tiene una serie de supuestos, fórmulas, etcétera, que hacen que si uno hace una encuesta, ¿no es cierto?, y la repite el mismo procedimiento, hace Fernando, hago yo, haces tú, los tres deberíamos tener un resultado similar, ¿ya? Eso es lo que hace el tema científico. Ahora, realmente cuánto nos acerca el conocimiento de la realidad, allí hay bastantes limitaciones. Una de las que conversábamos, ¿no? O sea, nosotros le preguntamos a la gente, si las elecciones fueran mañana, ¿por quién votaría usted? Pero la persona encuestada sabe que las elecciones no son mañana. Hoy día puede haber escuchado hablar de un candidato, pasó por su localidad a otro, a saludarlos, a hacer un meeting, después se va, viene otro, cambia su percepción, en realidad no está obligado a pensar bien su respuesta al momento de contestar una encuesta, no de la misma manera que lo va a estar cerca del día de las elecciones o el día de las elecciones. Entonces ahí ya hay una diferencia importante y entonces hay que saber qué analizar de las encuestas. Y una cosa que para mí no se está analizando lo suficiente es el alto porcentaje de indecisos declarados. Eso precisamente para ir haciendo un ping-pong. Sí. Indecisos estamos, me parece, en 20% prácticamente, ¿no? 19 y pico según GFK. Ahora, el que va a votar en blanco o viciado está alrededor del 10%. También tendrías que sumarlo. Ese, por ejemplo, el blanco viciado es un porcentaje que sí se repite más o menos. ¿Eso se traslada al tema de las elecciones en sí? ¿Ese 10%? Hay un porcentaje que se va a mantener nulo blanco. Indeciso va a desaparecer el día de las elecciones, obviamente, ¿no? Se traduce en cualquiera de las posibilidades, incluido nulo y blanco. Pero con lo que dice Giovanna, entonces es interesante en el sentido que tienes un 20% que se declara indeciso, con honestidad, y tienes una flexibilidad en el resto de candidatos de votos que más o menos puede ser más importante de la que se quiera analizar. Hay además un tema. Uno es los abiertamente declarados, y cuando luego hacen la pregunta sobre la seguridad del voto, hay algunos que dicen que podrían. Ese podría, de alguna manera, también es una persona indecisa. Ahora, siempre hay indecisos en todas las campañas electorales. En el Perú, este porcentaje más o menos se mantiene a lo largo de la década y media, por ejemplo, que hay elecciones post-Fujimori. Pero es cierto, las limitaciones de los sondeos electorales son varias, pero es el único método que tenemos para acercarnos, por lo menos un poco más, que aquellos que dicen, yo palpo en la calle, mi olfato me dice... Los taxistas y el cariño de la gente. Así, el cariño de la gente, el calor del verano, mala gente, el doble calor. Pero entonces, ahí el margen de error es más o menos 99%, más o menos. Entonces, sirve, sí, y hay que tomarlo en cuenta para analizar. Quizá uno de los graves problemas cuando se analiza es que se dice cosas que tanto se ha insistido que no puede ser. Por ejemplo, subió un punto. Eso claro. No es posible, puede decirlo, ¿no? Hay que trabajar con márgenes de error, pero lo que sí es posible quizá advertir o ponerlo en probabilidad es en relación a las tendencias. Entonces sí podemos decir que Keiko Fujimori ha mantenido un voto fiel, no en relación a diciembre, en relación a hace casi medio año. Así es. Y que esto que 32, 31, etcétera, no tiene ninguna importancia. Lo importante es que ella
tiene el nivel de preferencia, de intención de voto mayor que cualquiera, está cerca del tercio. No ha habido en el país en el último 3 elecciones ningún candidato que llega a esos niveles en relación a los segundos. La suma de los tercero, cuarto, quinto hacen la intención de voto de Keiko Fujimori. Ahora, yo concuerdo con Giovanna, lo segundo no está todavía obviamente decidido, ni siquiera uno podría atreverse a señalar en términos de escenario, a no ser que seas un poco irresponsable, ¿no? ¿Qué nos dice, digamos, me parece muy importante esta introducción para que podamos hacer un análisis lo más serio posible, ¿no? Porque efectivamente muchas veces vemos a los propios encuestadores interpretando, con todo respeto, ¿no? Interpretando el por qué la gente esto, ¿no? Y el aquello. Pero, por ejemplo, tienes un 56% de encuestados que dicen que quieren algo nuevo. Es decir, hay un hambre de novedad, de todas maneras, ¿no? Donde Keiko Fujimori ya no es novedad, ¿no? Keiko Fujimori es prácticamente, bueno, lo más cercano a un establishment político, probablemente, ¿no? Que lo que tenemos. Por fuera de esto, ¿qué nos dice ese 56%? La emergencia de alguien como Guzmán, emergencia otra vez relativa, porque estamos hablando de un 10%, se hace conocido en redes sociales. ¿Qué nos dice? A ver, yo creo que lo primero que habría que decir es que en buena parte de las encuestas que se conocen hasta hoy, el segundo lugar es el no sabe, no responde más el voto en blanco. Sí, pues. O sea, todos los otros candidatos están por debajo de ese gran porcentaje. Entonces, ese elemento que debería ser el titular, el segundo lugar vacío, en realidad, no aparece dicho con esa contundencia, porque nos ponemos a mirar además el avance de los candidatos en posiciones relativas. Pasaste de cuarto a tercero, de tercero a segundo, de segundo a cuarto, cuando en realidad eso no importa. Lo que sí es cuestionable en el análisis ahí es el mensaje que los medios le estamos dando al elector. Porque ahí sí hay una influencia, ¿no?, de la interpretación de las encuestas sobre lo que el elector puede ir hacia, no, ya está segundo o ya está tercero, y resulta, como dices, bueno, que no es tan así. Pues porque en realidad estamos hablando, no estamos mirando los porcentajes mínimos, la escasa diferencia, y que para mí es un escenario muy parecido al que hubo el año 90. En el año 90 tenías un primer lugar que terminó siendo primer lugar y acabando en primer lugar en la primera vuelta, muy por debajo de lo que quería, eso sí, que era Mario Vargas Llosa. Un segundo lugar que estuvo buena parte del tiempo por un Alfonso Barrantes, que finalmente se evaporó ante la aparición de una nueva opción. ¿No es cierto? Y candidatos que finalmente ninguno llegó a superar el 20%. Ahora, aquí también hay una cosa importante a ver, todos juegan al segundo lugar, pero no es lo mismo pasar 40-15 que pasar 40-30 o 30-29, ¿no es cierto?, 28, es decir, están perdiendo de vista en esta confrontación entre los segundos lugares, que finalmente lo que les va a quedar es ponemos entre comillas, un segundo lugar pírrico, porque no les va a servir absolutamente para nada. ¿No? O sea, creen que no basta ganarle por nada, pasar con 10.5, 11.5, 12.5 a la segunda vuelta, eso no les va a servir. Además, nada evitaría tampoco que parte de esos indecisos se vayan en algún momento a Keiko Fujimori, tienen mucho extrato popular. Y ahí cuando tú me dices, no, la gente quiere novedad, pero ¿cuál es la novedad? Novedad es haber sido nombrado recién en las encuestas en los últimos días, que no los conozcan antes, que no hayan gobernado, que tengan planteamientos nuevos e interesantes, porque si vamos por este último, en realidad la mayoría, o si casi el 100% sale jalado, porque hay una incapacidad de los candidatos para tocar los temas que le importan a la gente. Hablando de planteamientos, por ejemplo, a mí me llamaba la atención, hemos tenido aquí a Alan García, al propio Pedro Pablo Kuczynski en su momento, que son campañas, a uno les puede o no les puede gustar, tienen por supuesto la mochila, para hablar en términos fujimoristas de los últimos días, la mochila de la historia, ¿no?, y de la experiencia, con lo bueno y lo malo que ello trae, pero por ejemplo, uno veía un gobierno que le han dado palo en las encuestas, ¿no?, como el actual, muy mediocre políticamente, ¿no?, en términos reales, pero con ciertos focos de aprobación. Educación es uno, ¿no?, de repente programas sociales por ahí, ¿no?, pero educación es uno. Y vienen candidatos como García, ¿no?, y PPK a decir, no, yo la SUNEDU la eliminaría. Eso nos habla no solamente de una especie de impulso conservador, sino de repente una arrogancia también, que a mí me llama la atención en personajes tan experimentados, ¿o no? Eso puede estar
jugándoles una mala pasada? De hecho, en el Perú, el rechazo a la política y a los políticos, hemos dicho muchísimas veces, se ha dicho, es tan alto que la necesidad que se crea la propia gente en la búsqueda de alguien distinto es también alta. No en todo el proceso electoral va a aparecer alguien que tiene más o menos esa capacidad de captar esa intención de voto. Pero a lo que voy en relación a tu pregunta es justamente aquellos que han gobernado tienen las mayores resistencias. Alan García y Alejandro Toledo, que, como hemos visto, van descendiendo o de ninguna manera están, digamos, entre los que parecen entre potencialmente los expectantes. Mira tú, el otro es que tampoco logra, digamos, levantar, es Pedro Pablo Kuczynski, que se ha convertido, a pesar de, ¿no? es que el tema es, a ver, la gente no vota pues de manera racional aquí ni en ninguna parte. Puede votar con el estómago, el corazón, el hígado, el bolsillo. Pregúntele a Donald Trump, si no, ¿no? Y no es solamente, efectivamente, un tema peruano. Pero el rechazo es alto. Entonces, antes de escuchar lo que tú me digas, está el tema previo, es si es que yo confío en ti. Y hay candidatos como los expresidentes que son ampliamente conocidos y ya tienen un nivel de rechazo. Lo que digan va a ser muy probable que lo rechacen o ni siquiera lo escuchen. Van a escuchar a los nuevos. Claro, ahora viene el tema de la novedad. Sí, hay un aprecio por aquellos quienes están muy alejados de la política. Guzmán creo que es el outsider, sin embargo, dentro del sistema, exacto, pero que es para muchos pues una novedad. Ahora, si las elecciones serían de acá a 4 meses, de repente Guzmán, que ya tendría todos los focos encima, va a caer y ya no es una novedad. Es por eso que los outsiders tienen que crecer en el verano o muy cerca de la elección, porque se va a ver las caras, la parte bondadosa de los candidatos. Y todos tienen, no digamos la parte oscura, pero en todo caso van a comenzar a destapar cosas que recién puede llegar al conocimiento de la gente, pues estamos hablando de ¿cuánto? De 23 millones de votantes a lo largo del país. Y muchas veces esto lo que nosotros discutimos es simplemente un interés de un grupo muy reducido de las élites, aquellos quienes siguen la noticia, que son relativamente pocos. Sin embargo, conforme avanza la campaña, evidentemente más gente va a comenzar a incorporarse a el interés de la campaña, a escuchar y sentirse que esa persona es creíble, es confiable, y la posibilidad que tienen ciertamente los nuevos para crecer siempre está latente. No necesariamente tiene que ocurrir, porque si no, no habría campañas. Pues. Por supuesto. Ahora, precisamente sobre lo que dice Fernando y Giovanna, para ir terminando, el voto joven es un porcentaje bastante importante, el votante que por primera vez lo va a hacer en estas elecciones. Escrutar a ese votante, ¿no? Conquistarlo, es también una suerte de misterio, ¿no? O sea, el saber qué cosa, ¿no? Cuál es la percepción. Ahí, por ejemplo, redes sociales sí pesa mucho. ¿El voto joven puede tener un efecto multiplicador hacia el resto de bolsones? PPK fue el candidato de los jóvenes en la elección pasada y no le bastó para pasar a la segunda vuelta. El problema es que seguimos siendo un país eminentemente provinciano. Creo que el peso de Lima en esta elección se va a relativizar y el tema provinciano para mí es un tema importantísimo. El sectores populares es el otro tema, pero yo quería señalar además algo que yo creo que se olvidan todos los analistas y muchas veces también desde los medios de comunicación en que se le pide o se cuestiona el pronunciamiento de la gente sobre tal o cual comportamiento. La gente en realidad, y para completar lo que dice Fernando, no cree en nadie, no confía en nadie. No es que agarre y diga, sí, acá existe un honesto, un sincero, o una sincera, o lo que fuera. Lamentablemente, ve a los candidatos y a los para el Congreso, vicepresidencia, presidencia con la lupa de la desconfianza total. Y frente a eso lo que va a comparar es las mochilas de uno versus la mochila del otro. Para algunos será gravísimo un tipo de mochila y para otros será gravísimo el otro tipo de mochila. Para algunos es gravísimo que uno represente a los ricos o a los empresarios. Para otros es gravísimo que se haya olvidado de las provincias. Para otros es gravísimo lo que se hizo en un gobierno y para otros será pues malísimo los temas académicos o lo que fuera. Cada quien escogerá qué mochila
le parece menos fuerte, porque aquí no estamos, lamentablemente, en un proceso electoral donde vamos a escoger al mejor. Ahora, estamos escogiendo al menos malo. Ahora, Fernando, para terminar, precisamente con lo que nos dice Giovanna, es una campaña muy de anti, como tú dices, en todos lados se vota, en fin, no racionalmente, pero es especialmente descorazonador que en el Perú nos cueste tanto que una campaña electoral capture la imaginación y los sueños del electorado, que finalmente en buena medida eso es la política. Con esto te digo, una denuncia como la que sufre César Acuña, que sería gravísima en otra democracia, de repente no convencería a todo el mundo, ¿no? Uno ve otra vez candidatos con una mochila pesada como Donald Trump, tienen, ¿no?, a pesar de sus inconsistencias, ¿no?, y de sus cuestionamientos, pues una buena parte de la intención de voto. Y su evidente racismo. No, todos los defectos, precisamente, pero es algo que exhibe además, ¿no? Exacto. Pero, digamos, una denuncia como la de César Acuña, donde estás hablando, pues, espero no ser poco objetivo, ¿no? Pero el tema del plagio, que es algo bien blanco y negro, ¿no? O sea, hay pocas vueltas que darle en términos de valores ahí, porque siempre, yo creo, uno dice, la campaña también debería ser cómo va a gobernar esta persona y, por ende, cómo son sus valores, cuál es su estilo de trabajo, es lo lógico preguntarse. ¿Crees finalmente que puede tener un impacto fuerte o, tomando en cuenta nuestra historia electoral, de repente no lo va a hacer tanto? Mira, esto es realmente grave. Sin embargo, creo que no le afecta en lo inmediato, si es que el tema queda acá. Si es que, por ejemplo, las investigaciones de la Universidad de Lima terminan con el retiro del grado de la Universidad Complutense de Madrid, ahí son cosas objetivas. En este momento él lanza un discurso diciendo esta es parte de la campaña de mis opositores. Además, tú puedes preguntar a la gente, al elector, al encuestado, qué significa plagio, y para empezar mucha gente quizá ni siquiera conozca, ¿no? Digamos, es un término más, académico. Y parece un lío de académicos o de élites, y entonces él se ha colocado en una posición de víctima. Pero si es que esto sigue, sí puede alcanzar al conocimiento de mucha gente y si tiene además elementos contundentes de manera objetiva. Para nosotros es objetivo. Hemos visto la tesis y el plagio. Pero ¿cuánta gente conoce? Gente vio los videos de Vladimiro Montesinos y cuánta gente votó inmediatamente después por el tema del movimiento fujimorista para lo que fuera? O sea, hablemos, ¿no es cierto?, porque hay cosas que finalmente la gente pueden ser muy objetivos, porque más objetivo que un video con los temas no puede existir. Pero se redujo entonces, el fujimorismo a 4%. Pero, o sea, vamos a ver con cuánto entró Keiko al Congreso. Pero estamos hablando también allí de cuestiones sumamente objetivas, sumamente concretas, donde sin embargo, cuando tú preguntas a la gente, existen interpretaciones sobre los que vieron. Algunos ven el tema de corrupción, otros dicen, no, ese dinero no fue del gobierno, era de los narcotraficantes. Sí, es decir, cada quien tiene una visión sobre las cosas. Claro, no existe, digamos, algo homogéneo, pero existe una concentración de repente en temas, o en el caso, por ejemplo, del tema de la tesis, probablemente hoy día es un porcentaje mínimo, puede crecer, y ese puede crecer en algún momento también puede ser significativo e importante.